Buenas noches, mis hermanos. Es un honor, un privilegio, una bendición que nos reunamos nuevamente en el nombre del Señor Jesucristo a compartir su bendita palabra, que es viva y poderosa y eficaz. Vamos a disponer nuestros corazones con fe para recibir esta palabra, este mensaje que nos trae hoy la hermana Linda Román, para que sea orando la palabra de Dios en cada uno de nosotros conforme a su bendita voluntad, que es perfecta. Amén. Adelante, mi hermana Linda. Amén. Gloria a Dios. Dios las bendiga una vez más a cada una de mis hermanos. Le doy gracias al Señor, ¿verdad? Por esta oportunidad que nos da Él para que podamos exponer, ¿verdad? Este consejo de la palabra en esta noche. Como siempre, ¿verdad? El Señor siempre habla en nuestras vidas primeramente y quiero compartir esta enseñanza, ¿verdad? Está muy bonita. Yo he aprendido mucho. El título es El encuentro transformador. Amén. Sabemos que nosotros a un punto, ¿verdad? Hubo un antes y un después, ¿verdad? Porque el Señor es el que llegó a nuestras vidas. Amén. Y también aquí hacer una pregunta, ¿verdad? Pero así ligeramente, ¿qué fue lo que le hizo venir a los pies de Cristo? ¿Verdad? Podemos decir por muchas razones, ¿no? De pronto una situación que estaba pasando y es cuando uno busca a Dios, ¿verdad? O una enfermedad, o simplemente, ¿verdad? El que querer conocer más a nuestro Señor Jesucristo, amén, porque es lo que puede ser un deseo de verdad de cada que hemos experimentado, amén. Queremos a ver si abrimos en Mateo 8, 1 y 3. Mateo 8, 1 al 3 dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. En el verso 3 dice: Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Amén. Podemos ver en este relato, ¿verdad? Cuando Jesús estaba bajando ya, dice, después del sermón, y descendía acompañado de una gran multitud. Antes de entrar a la ciudad, sucedió el encuentro, ¿verdad? Que transformó por completo a una vida. Amén. Esta vida de esta persona que estaba leprosa, ¿verdad? Vamos a ver, a hablar un poquito acerca de la lepra, ¿verdad? Que era una enfermedad, ¿verdad? Terrible. Y vamos a ver alguna descripción de esta enfermedad, amén. La lepra era una enfermedad horrible y la más terrible de aquellos entonces, de aquel tiempo. Esta enfermedad desfiguraba totalmente a la persona y pronto la piel perdía su color original y comenzaba a ponerse como escamosa, ¿verdad? Hemos escuchado en historias, tal vez hemos visto alguna película, ¿verdad?, sobre eso, pero realmente era una enfermedad que nadie pues lo quería, sobre todo en esos tiempos, ¿verdad? Otro era que en el proceso, ¿verdad?, llegaba a tener llagas, dice, sucias, úlceras provocadas por el pobre riego de la sangre en el cuerpo, ¿verdad? Dice que eso era lo que provocaba. También la piel, especialmente alrededor de los ojos y las orejas, dice, comenzaban a formar profundos surcos, ya como que se les hundía, ¿no? Dando dice, como surcos, dice, entre las hinchazones, de tal modo que el rostro de la persona afectada comienza a parecerse a la cara de un león, dice, que era como sea penetrante, ¿no? Otro efecto horrible de la lepra es que los dedos, los labios y los oídos
las cejas y las pestañas, dice que se les caían a pedazos o eran absorbidos, ¿verdad? También el leproso emitía, dice, un olor muy desagradable. Imagínense, pues, la piel podrida, ¿verdad? Esta enfermedad también dice que frecuentemente atacaba la laringe. Su garganta dice que adquiría ronquera y ahora no solamente era ese mal olor que ellos tenían, sino que también dice que era cuando oían hablar a estas personas era como un sonido desagradable, ¿verdad? Una voz desagradable. También la lepra cubre el cuerpo entero de llagas y podredumbre. Lo disuelve en partes antes que llega la muerte. Qué terrible, ¿verdad? Se iban y ese era como morían, ¿no? Acababan su vida así, en pedazos. La angustia, sobre todo, mira, del leproso es ser cortado totalmente de la familia, de los amigos, la sociedad, y desde ese entonces, dice, se le temía mucho por contagiosa e incurable. Qué triste cuando uno pone a pensar eso y lo más triste de haber sido eso, ¿verdad? Porque estar enfermo en esa manera y tener que ser aislado de toda la gente es vivir aislado, ¿verdad? Me imagino que en ese entonces también habían otros que tenían, ¿verdad? Tal vez se juntaban ahí, ¿verdad? Entre ellos, pero el hecho de que estar sin su familia, ¿verdad? Qué terrible, digo yo, esa enfermedad, ¿verdad? Entonces, habíamos visto que es describiendo, ¿verdad? De esta lepra. Ese era el 1.1. 1.2 es cuál era el concepto que los judíos tenían de la lepra, ¿verdad? Tener la lepra era un castigo de parte de Dios. Eso es lo que podemos ver según la palabra de Dios, ¿no? Que vamos a ver, por ejemplo, en Números 12:10. Dice, María era la hermana, ¿verdad?, de Moisés, que por haber murmurado contra él, la ira de Dios se encendió y le envió una lepra. En Números 12:10 dice, y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón, a María, y aquí estaba leprosa. Puede decir que era un castigo ahí de parte de Dios, ¿verdad? Que podemos decir que en ese tiempo tal vez a esa enfermedad ya sea que pueden curarlo, ¿no? Pero específicamente este tipo de lepra que cuando era de Dios era como algo diferente, porque por ejemplo, Job también, él terminó así con llagas, ¿verdad? Pero no era una lepra, era algo diferente, o sea, entonces, sí podemos decir que este tipo de lepra era por el castigo de Dios, amén. También podemos ver en de Gehazi, el siervo de Eliseo, como castigo a su codicia y a su mentira se le pegó la lepra de Naamán, o sea, a él también fue como un castigo, y dice en Segunda de Reyes 5:27, por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Yo estaba leyendo un poquito acerca en estos tiempos sobre la lepra, que es un poquito diferente. Dice que, por ejemplo, porque en la Biblia dice que era como blanco como la nieve, y también que incluso la lepra era también en las casas, a veces dice que era en las paredes, en la ropa, wow. O sea, eso era como contagioso, pero también era ese castigo, ¿verdad? Entonces, estaba viendo que este tiempo todavía hay la lepra, le llaman algo de Sarna. No, la enfermedad de Hassan, algo así, pero un nombre, pero no da esas descripciones tanto como la de que está en la Biblia.
sea, hay unas cosas que no, por ejemplo, esa lepra no pega en las sopas ni ahora en este tiempo, no. Y ahora es curable, pero por eso vemos que este tipo de, sí, era castigo de Dios y era algo que incurable, ¿verdad? Al leproso se le contaba como un muerto viviente, o sea, lo que los judíos, ¿verdad? En el tiempo de ellos, lo que es. También el leproso tenía que cubrirse de negro para ser conocido como alguien que de entre los muertos. Terrible. El leproso tenía que habitar solo y fuera del campamento, era excluido de la sociedad, no podía mantener contacto con los sanos. Ahora vamos a ver la parte 3, el momento del encuentro, ¿verdad? Es gracias al Señor Jesucristo, a la misericordia, ¿verdad? Pero podemos ver en todos esos ejemplos como de María, ella fue luego sana, ¿verdad? Porque solo el Señor Dios le sanó, ¿verdad? Entonces Jesús decía que desciende del monte, ¿verdad? Y le seguía mucha gente. Entre ellos salió a su encuentro un leproso, el cual postrado, humillado, reverenciando al Señor, le dijo, si quieres puedes limpiarme. Pues ya hemos leído eso, ¿verdad? Notemos que que tenía, ¿verdad? Esta persona que tenía la lepra, no se presentó con pretensiones o queriéndose imponer o exigiendo, ¿verdad? Al Señor, sino que él fue una persona humilde que dijo, si quieres, puedes limpiarme, ¿verdad? Pero sabemos que nuestro Dios, él siempre está listo, ¿verdad? Para contestar en nuestras necesidades, ¿verdad? Y está en una manera afirmativa siempre, Señor, listo para hacer lo bueno. En este caso, pues, él dijo, si quiero, ¿verdad? Y le dijo, ser limpio. Esta respuesta, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo muestra, ¿verdad? Esta necesidad es que siempre es efectiva. O sea, siempre nuestras necesidades van a ser contestadas por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque Él es misericordioso. Jesús extendió la mano y le tocó. Nadie podía tocar a un leproso sin contagiarse, pero había un poder sanador en ese toque. Él es compasivo hacia nuestras debilidades. Como le decíamos, en los tiempos antiguos, pues realmente solo la mano de Dios podía sanar a ¿verdad? Un leproso y tocar sobre todo, porque no podían tocar si no eran contagiados. Pero Jesucristo, Él tocó, es el único que que puede tocar y el sanar y le dio, ¿verdad? La sanidad completa a este leproso, esta persona. Ahora la necesidad y la fe del leproso encontraron una respuesta inmediata en la pronta disposición de nuestro Señor para ayudarlo. Amén. La fe de él, ¿verdad? Fue lo que hizo la diferencia y porque puede ser que había muchos, en ese entonces había muchos leprosos, enfermos así, ¿verdad? Pero él sabía, aunque sus leyes antiguamente, pues a la que era leproso no podía acercarse, tenía que ir, pero sin embargo él su fe se hizo para acercarse hacia él y para pedirle misericordia, sabiendo que él solamente lo podía ayudar, ¿verdad? Y podemos ver la fe de este hombre, amén. Ahora vamos a ver un poquito pues ya prácticamente concluyendo, pero es donde quiero exponer esto sobre la lepra, ¿verdad? Que dice la lepra que es esta enfermedad, como la lepra, dice, alejan al ser humano de los demás, amén. Así el pecado, pues hace que una separación inmensa entre el hombre y Dios, pero el Señor no tiene reparo, dice, en extender su mano y sanar. El leproso de nuestra historia se acercó a Jesús con convicción, sin temor y con una fe segura, también con humildad, pues esa
Esa debe ser nuestra actitud, ¿verdad? Reconocer nuestra lepra. O sea, como decimos, la lepra es como podemos compararlo, ¿verdad? Como el pecado. Y reconocer que tenemos esta situación, esta enfermedad, este pecado, buscar ayuda del Señor y acercarnos a Él con convicción y sin temor, ¿verdad? Pidiéndole que nos sane. El Señor no tendrá asco de nuestra lepra. Por más grave que sea nuestra situación de pecado, puede ser que por muchos años vengamos arrastrando una enfermedad del alma, una lepra que parece incurable, pero si Dios quiere, puede hacer cualquier milagro. Hoy puede tener ese encuentro transformador. Aquí yo lo añadí acá, como la lepra es algo tan, ¿verdad?, visible, que causa que el cuerpo se deteriore y se corrompa. Sirve muy bien como el símbolo, ¿verdad?, de un estado pecaminoso. O sea, se puede comparar. El pecado corrompe a la gente espiritualmente de la misma manera que puede ser como la lepra, ¿verdad?, lo hace físicamente. Así el pecado, estamos comparando aquí esa lepra con el pecado, ¿verdad? La persona que está en pecado, va a tener un fin feo, ¿verdad? Y va a ser, como dice en Santiago 4:8, que necesitamos, ¿verdad?, acercarnos, dice, a Dios, y Él se acercará a vosotros. Y ahí dice, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Este hombre leproso, él se acercó al Señor buscándolo, ¿verdad? Porque él sabía que solo Dios realmente puede sanar la lepra. Solo Dios podía sanar en esa lepra. Y él se va a acercar, ¿verdad?, a cada uno de nosotros. Dice también, así como solo Dios puede sanar la lepra, asimismo solo Dios puede perdonar los pecados. Ninguno nos puede ser libres de los pecados, ¿verdad?, que hemos cometido, que lo hacemos de pronto, ¿verdad? Hay que ir al Señor para que podamos nosotros ser limpios como ese leproso, ¿verdad?, y perdonados. Pero para eso tenemos que venir, ¿verdad?, a Él, porque así como el leproso fue hacia el Señor, amén. En 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, el Señor nos da esa oportunidad, ¿verdad?, de que seamos limpios, y el Señor nos ha dado a nosotros, ¿verdad? Podemos decir gracias, Señor, porque un día yo me encontraba así, tal vez con ese pecado, con tal vez la ignorancia, ¿verdad? Porque muchas veces por ignorancia lo estamos haciendo, ¿verdad? Pero gracias a Dios que Él un día nos llamó y pudimos darnos cuenta, ¿verdad?, que necesitamos que haya un cambio en nuestra vida, que ese cambio transformador, ¿verdad?, que no podemos quedarnos siendo iguales, ¿no? Porque tenemos un antes y tiene que haber un después, ¿verdad? Y que tenemos que ser, como el Señor dice, ¿verdad?, que seamos transformados, ¿verdad? Y lo único como vamos a poder ser transformados es solamente que el Señor esté con nosotros, que el Señor que a Él, vayamos a Él, ¿verdad? Y le confesemos, que le digamos, como dice aquí, si confesamos nuestros pecados, ¿verdad? Entonces tenemos que confesarnos a Él, ¿verdad?
como digo, no hay ningún hombre en esta tierra que pueda perdonar pecados. Solamente Dios es el que nos puede librar de todo y limpiarnos, ¿verdad? También tenemos que dar ese paso de obediencia, ¿verdad? Siempre nosotros sabemos que el Señor, pues ya Él vino, ¿verdad? Y murió en la cruz, y la salvación es por gracia, pero el Señor quiere que demos ese paso de obediencia hacia esa transformación de nuestra vida. Y para terminar, quiero leer en Hechos 2:38, que es una cita bíblica clave, donde todos nosotros hemos podido entender la importancia que es de obedecer y llevarlo a cabo, ¿verdad? Para que podamos nosotros ser limpios y ser transformados. Amén. Es el primer paso que podemos dar. Y en Hechos 2:38 que dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Esa es la única manera que vamos a poder ser perdonados, limpiados, ¿verdad? De toda maldad. Amén. Esa es una cita bíblica muy importante para nosotros que ya, gracias a Dios, hemos entendido, ¿verdad? Pero para aquel que todavía no ha tomado esa decisión, tiene que hacerlo, porque así como este leproso, ¿verdad? No, él tuvo que reaccionar y ir hacia el Señor y pedir perdón, y el Señor, pues, como Él es misericordioso, está atento ahí, está listo para extender su mano y Él nos perdona, ¿verdad? Pero tenemos que ser obedientes también. Tenemos que ser obedientes a lo que dice su palabra y ser, primeramente, pues, reconocer, ¿verdad? Tenemos que reconocer que necesitamos ayuda, que estamos leprosos, que estamos, ¿verdad? Como lo hicimos un día nosotros, ¿verdad? Que sabíamos que necesitábamos ser limpios, ¿verdad? Y sabemos que por medio del bautismo es la única manera que vamos a ser limpios, ¿verdad? Y a ser transformados, porque ese es un mandamiento del Señor que debemos reconocer, ¿verdad? Reconocer que necesitamos un cambio, y el Señor nos va a dar esa transformación, así como hizo con el leproso. Nos va a transformar y limpiar, y vamos a tener una vida nueva sirviendo al Señor, ¿verdad? Y aprendiendo cada día de su palabra, de lo que el Señor quiere, ¿verdad? Y conduciéndonos conforme a su voluntad. Amén. Entonces, nomás si puedes compartir el canto, sé que está corto, pero vamos a compartir un canto, hermanos. Entonces, Martita lo va a poner. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti.
tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón, entregado a ti, para honrarte, oh Dios. Cántaselo a él, glorifícate. Límpiame, Señor, y